Buenas tardes, vamos a presentar el video reporte de práctica 6 elaborado por María Cherlyn Burboa Carrillo y Carla Denise Martínez Vázquez, el cual lleva por nombre extracción de ADN de tejidos vegetales. Para comenzar, daremos a conocer algunos conceptos. Polirribonucleótidos, enzima de la clase de las transferasas que cataliza la reacción de ARN y de ortofosfato para producir ARN, y un nucleósido difosfato o la reacción reversa. El siguiente concepto es ácido desoxirribonucleico. Es la molécula del interior de la célula que contiene la información genética responsable del desarrollo y el funcionamiento de un organismo. Estas moléculas son el medio de transmisión de información genética de una generación a la siguiente. Como siguiente concepto tenemos el ácido ribonucleico, el cual es un ácido nucleico formado por una cadena de ribonucleótidos. Está presente tanto en las células procariotas como en las eucariotas y es el único material genético de ciertos virus. Y como último concepto tenemos doble hélice Watson-Crick. Es el término que se usa para describir la estructura física del ADN. Una molécula de ADN está compuesta por dos cadenas complementarias que se enrollan entre sí y parecen una escalera de caracol en forma de hélice. El objetivo es extraer mediante un método sencillo el ADN del tejido vegetal y comprobar su extracción mediante la reacción de Ditch. Como introducción tenemos que el ácido desoxirribonucleico, abreviado como ADN, es un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y el funcionamiento de todos los organismos vivos conocidos y algunos virus, y es responsable de su transmisión hereditaria. La función principal de la molécula del ADN es el almacenamiento a largo plazo de la información. Muchas veces el ADN es comparado con un plano o una recta, o un código, ya que tienen las instrucciones necesarias para constituir otros componentes de las células, como las proteínas y las moléculas del ARN. La extracción de ADN requiere una serie de etapas básicas. En primer lugar, tiene que romperse la pared celular y la membrana plasmática para poder acceder al núcleo de la célula. A continuación debe romperse también la membrana nuclear para dejar libre el ADN. Por último, hay que proteger el ADN de enzimas que pueden degradarlo, y para aislarlo hay que hacer que precipite en alcohol. La solución de lavavajillas y sal ayuda por la acción de la licuadora, es capaz de romper la pared celular y la membrana plasmática y nuclear. El alcohol se utiliza para precipitar el ADN, que es soluble en agua, pero cuando se encuentra en alcohol se desenrolla, precipita en la interfase entre el alcohol y el agua. A continuación se llevó a cabo la reacción de Ditch, el cual su procedimiento es colocar en una gradilla dos tubos de 13% e identificarlos, pipetear 2 mililitros de la fracción de ADN en el tubo 1, pipetear 2 mililitros de agua destilada del tubo 2, pipetear 5 mililitros de reactivo de Ditch ya preparado a cada tubo, dejar 15 minutos en el baño María, observar y anotar resultados. Y aquí están nuestros resultados, que son los que pueden observar a continuación. Fundamento. Esta técnica se fundamenta en la lisis total de las células y sus estructuras subcelulares mediante el empleo de detergentes con la posterior eliminación de las proteínas mediante su extracción y la de componentes lipídicos con solventes orgánicos. Discusión. Se tritura el material biológico para poder dejar al descubierto el contenido de este material y que podamos trabajar de manera efectiva nuestro material. Al igual que al momento de hacerlo en frío, esto ayuda a que el detergente y las preparaciones que utilizamos nos ayuden a efectuar de manera correcta la extracción del ADN. Conclusión. Como resultado de esta práctica podemos decir que este fue correcto y el esperado. La sal actúa de tal manera que provoca la disminución significativa en la solubilidad de las proteínas, lo cual permite que se facilite la separación de estas con el ADN. El detergente rompe las membranas celulares y el núcleo sin llegar a dañar el ADN, ayudando así a que el material genético saliera de la célula. El bicarbonato neutraliza la acidez y manteniendo así un pH neutro. El alcohol utilizado en la práctica ayudó en la preparación del ADN. Como conclusión, consideramos que esta práctica nos sirvió para comprender el proceso de extracción de ADN, práctica y también teórica, de una manera más sencilla y fácil de poder comprender y elaborar con materiales que podamos encontrar en nuestras casas. Cuestionario. Pregunta 1. ¿Qué diferencia hay entre la estructura y función del DNA y la estructura y función del RNA? El ADN está formado por dos cadenas largas que se enrollan entre sí en una espiral. En cambio, el ARN está compuesto por una única cadena con estructura lineal y de menor longitud. El alfabeto del ADN y ARN no son exactamente iguales. El ADN está formado por A, adenina, T, tiamina, G, guanina y C, citosina. El del ARN sustituye la T por la U, uracil. Pregunta número 2. ¿Cuál de los ácidos nucleicos tiene mayor peso molecular y cuál menor y por qué? El azúcar que lo compone es diferente. El ADN es la desoxirribosa y el ARN es la ribosa. En las bases nitrogenadas del ARN, la tiamina se sustituye por uracilo
siendo entonces adenina, guanina, citosina y el peso molecular del ARN es menor que el del ADN. Pregunta número 3. ¿Por qué los primeros pasos que se siguen para aislar ácidos nucleicos hay que hacerlos entre 0 y 4 grados de temperatura? La temperatura hace que actúe sobre el contenido del extracto, también hace que el detergente pueda actuar de manera efectiva. Pregunta número 4. Le conviene tener clara y precisa la estructura molecular de la doble hélice del DNA con todas sus características, asimismo la estructura de los ribosomas y los de RNA de transferencia. Anótelas. El ADN consiste en una cadena de doble hélice. Cada cadena, la parte central, está formada por azúcares y de algunos grupos fosfatos. El ribosoma se desarrolla en el núcleo de su función, esta en síntesis de citosol. El ARN de transferencia participa en la síntesis de proteínas. Tiene dos áreas muy importantes, una región denominada anticodón y una donde se une un aminoácido específico. Por último tenemos nuestras referencias. Muchas gracias por su atención.